ambulancias, ¿no? Entonces, son tres aspectos distintos donde se ve claramente donde uno el valor humano, profesional, que si uno está comprometido y tiene esa convicción, podemos solucionar todo. Y si eso fuera de la mano con la voluntad política, tranquilamente podríamos resolver cualquier cosa. Gracias, Dante, nuevamente. Un abrazo a la distancia para ti. Gracias, Jorge. Gracias por la entrevista. Hasta luego. Ha sido Dante Cerzo, él es economista, fue el director de la unidad de inteligencia y ahora tenemos a la doctora María Quirós. Ahí está con nosotros la doctora María Quirós. Ella es médico, he tenido la oportunidad de conocerla hace un par de años realmente. Ahora dirige una importante gerencia en salud, pero ella también tiene una experiencia particular, lo dijo el doctor Carlos, lo ha dicho Dante y ahora la doctora María Quirós, porque ella estuvo en la parte también de la planificación, en el área de operaciones, en el seguro social, pero ella también proviene de un área tan, llamemos, crítica como han sido las ambulancias del SAMU. ¿Quién no conoce el SAMU? ¿Quién no tiene, oye, llamo al SAMU, no quiero saber qué hace? Entonces ella tiene ese know-how, esa mixtura, ¿no? De estas dos instituciones y su experiencia creo que nos va a nutrir mucho, sobre todo hoy que se celebran 5 años desde que se nos fuimos, llamemos, confinados e inició la pandemia. Entonces ella también es una guerrera de primera línea, a quien yo admiro, tiene una familia hermosa y quisiera que nos cuente un poco su experiencia, sobre todo, Marinés, desde el lado humano, doctora, alguna anécdota en particular que haya pasado, porque tus antecesores nos han contado, ¿no? Uno que hubo un embarazo en la vía panamericana, imagínate el otro, el tema de la discusión con los alcaldes que se ponían en contra de las estadísticas que eran puras y duras, y probablemente Marinés también nos va a sorprender con algo. Bienvenida, doctora. Jorge, muchas gracias, muchas gracias. Un gusto verte, al menos a través de la pantalla. Eh, bueno, sí es un aniversario con en realidad un sinsabor, ¿no? Porque creo que el Perú, ni ningún país en el mundo estaba preparado para lo que vivió. Y los seres humanos, dentro de todo, creo que tenemos algo muy valioso internamente, que en momentos de crisis, pues tendemos a darnos la mano unos a otros, ¿no? Yo, fíjate, vi la pandemia desde dos aristas. La primera ola, yo estaba haciendo mi residencia en gestión y en administración de salud, en ese momento en la Gerencia Central de Operaciones de Salud. Allí encontré la primera ola del COVID y tuve la oportunidad de ver cómo desde ahí se planificó la Villa Panamericana, la adquisición de plantas, cómo cómo las redes se desesperaban por obtener oxígeno para sus pacientes. Fue una situación muy complicada, ¿no? La mayoría de los profesionales que en ese momento estaban allí en la gerencia se fueron a remoto, se aislaron porque obviamente nadie sabía cómo se contagiaba, no sabía si era por los papeles que se compartían, si por coger el mismo lapicero que otra persona, y fue muy complicado. Solamente las personas jóvenes se quedaron a hacer actividad presencial administrativa, ¿no? Y eso hizo que digamos, las tareas pues eran abundantes para cada persona que se quedó allí en físico, ¿no? Y yo tenía la oportunidad, en ese momento se me asignó la tarea de controlar el consumo de oxígeno de las redes. Y todas las mañanas, a las 6 de la mañana, tenía que llamar para saber si estaban abastecidos, si no estaban abastecidos, si tenían, cuánto habían consumido para seguir abasteciéndolos. Y la verdad que el panorama era muy triste, ¿no? Era la primera ola, nadie sabía qué hacer, era desesperante. Muchos gerentes, pues, al menos el gerente de Loreto, nunca lo voy a olvidar, viajaban
y veían la manera de trasladar el oxígeno, porque a Loreto no se puede ingresar si no es por aire o por bote, ¿no? No, no hay otra manera. O sea, Iquitos no se entra por otro lado que no sea a través de sus dos vías, no hay vía terrestre. Y en esos tiempos, adquirir o vuelos era difícil, por no decirlo imposible, para transportar oxígeno. Y tuvieron que aliarse con las Fuerzas Armadas para que puedan trasladarlo con todos los riesgos que implica trasladar oxígeno por aire. Entonces, todas esas experiencias a mí me hicieron ver cómo el Perú, Así es. ¿no?, afrontó esa situación de primera mano. Posteriormente, a la segunda, tercera ola, tuve que ir a SAMU porque terminé mi residencia y obviamente, como estoy nombrada ya, mi primera labor era ir a trabajar en la ambulancia, porque esa era mi función como médico nombrado. Y vi el otro lado de la historia, ¿no? También una situación muy difícil. Ya de repente estábamos un poquito más preparados en la época que yo hacía el tema asistencial. Ya no faltaban EPPs, ya tenían todos sus EPPs, pero créeme que era muy difícil hacer el trabajo dentro de la ambulancia con las condiciones climáticas que había en ese momento y con un EPP que prácticamente te forrabas todo, ¿no? Era muy, muy difícil hacer los procedimientos, muy difícil intubar al paciente, muy difícil que la enfermera o el enfermero pues canalicen la vía porque estaban con mucha ropa y era muy complicado tener la flexibilidad que una persona necesita, ¿no?, dentro de una unidad. Y otra de las dificultades grandes era pues la recepción de los pacientes en las emergencias. Yo nunca voy a olvidar una oportunidad en que llegamos al Hospital Loaiza y el Hospital Loaiza simplemente estaba tan abarrotado que no entraba un paciente más en su cochera, porque habían llegado al extremo de poner carpas y allí dentro camillas, y no alcanzaba uno más. Y esperamos en la puerta muchas horas para que nos puedan ayudar con el acceso del paciente, que de por sí estaba grave, para que entre a la cochera, a la carpa. Fue una situación realmente muy triste. Mis turnos, creo que yo salía muy atemorizada en realidad, ¿no? Teníamos miedo a contagiarnos, pero era nuestra labor y era muy triste ver a personas que pues encontraban el final de sus vidas así. Eh, había Hay algo que de repente sí me marcó mucho, ¿no? Y fue en una de las tantas atenciones que tuve, un paciente que era extranjero, ¿no? Y en esas épocas los pacientes extranjeros no tenían todavía CIS. Sin embargo, pues era necesario la atención y el traslado del paciente. Y Y yo recuerdo que al momento de tratar de bajar al paciente de un cuarto piso, el paciente falleció durante la evacuación. Creo que eso me marcó mucho porque alrededor de ese paciente, que era un paciente joven, aproximadamente unos 40 años, 39 años más o menos, estaban sus hijos, ¿no? Y eran niños. Y yo pensé en mis hijos y créeme que eso sí me causó una sensación y un sinsabor que hasta ahora lo recuerdo, porque creo que nadie merece ver eso, ¿no? Y menos un niño. Y la pandemia nos hizo pasar por esa situación tan complicada, esa situación tan desastrosa para nosotros, porque a pesar de todos los esfuerzos que hacía el sector salud, tanto de salud como Ministerio de Salud, la enfermedad vencía el organismo de las personas, ¿no? Y se vivían y se veían cosas muy tristes. Eh, Creo que eso ha sido lo más terrible para mí, eh, ver tener esas experiencias tan, tan difíciles, ¿no? Tan complejas de superar y de entender.
porque para superarlo hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que asimilarlo. Por lo demás, el lado bueno de la historia tal vez es que sacamos una fortaleza de donde no había, ¿no? Sí, es cierto, no estábamos preparados, es cierto, nos faltaban camas, es cierto, nos faltaban centros de hospitales que tengan más camas UCI, nos faltaba muchas cosas, pero no nos dimos por vencidos. Creo que todos los peruanos hicimos lo que correspondía, cada uno desde su posición. La población obedeció cuando se le dijo quédate en tu casa. Creo que nadie va a olvidar que las avenidas eran un vacío terrible, no había absolutamente nada de tráfico. Las Fuerzas Armadas hicieron su trabajo en salir a vigilar y a controlar que se cumplan los mandatos que en el momento daba el gobierno. Eh, los médicos, ni qué decirlo, ¿no? Se pusieron su capa de superhéroes, hicieron su trabajo, los profesionales de la salud también, los enfermeros, todos hicieron un trabajo eh, extraordinario. Y eso nosotros no podemos olvidarlo, ¿no? Creo que todos desde su posición hicieron lo que tenían que hacer. Y es así que el Perú poco a poco pudo superar, obviamente, con la vacunación que nos ayudó muchísimo, pudimos ir superándolo, ¿no? En realidad el COVID no se ha ido y creo que todos somos conscientes de ello. El COVID es una enfermedad que vino para quedarse y siempre vamos a tener por ahí brotes, sobre todo en estaciones de invierno, ¿no? Que es lo usual, porque ahí existe pues el contagio Así o el es. resfrío que se manifiesta. Sin embargo, creo que estamos ya un poquito más preparados y más inmunizados porque hemos recibido todas las dosis, ¿no? Y eso ha sido de gran utilidad y obviamente de protección para todos los peruanos. Eh, Creo que tampoco es que estemos 100% óptimos para afrontar otra situación similar, falta mucho. Eh, Nosotros los peruanos a veces no aprendemos por completo las lecciones. Como autoridades de salud tenemos que seguir alertas y tenemos que seguir buscando opciones para prepararnos para enfrentar situaciones como esta. Y como ciudadanos también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Eh, Nosotros sabemos ya cómo son los medios de contagio y cómo es la forma de que te contagias de este tipo de enfermedades y siempre debemos tener ciertas precauciones, sobre todo con las poblaciones de riesgo, niños, adultos mayores, personas que tienen comorbilidades. Siempre debemos tener eh, esa protección hacia ellos porque nosotros nos exponemos a muchas enfermedades, a muchas bacterias, a muchos virus sobre todo, ¿no? Y como personas sanas o aparentemente sanas podemos cursar asintomáticos, pero siempre debemos tener precauciones al acercarnos a las personas más sensibles, ¿no? Creo que eso no debemos olvidar como ciudadanos y seguir haciendo cada uno nuestra labor y seguir cumpliendo nuestra función con el mayor ánimo, con el mayor cariño, ¿no? Y el esmero que amerita. Genial, genial, doctora. Una reflexión final, doctora, frente a esta cronología que tú nos has contado del paso de la residencia, al área administrativa, al área operativa, el tema sensible que nos has contado con este ciudadano extranjero, la espera en realidad. Y yo recuerdo una foto que se hizo muy viral al inicio de la primera ola, que un periodista se metió, tomó de arriba y se veía una manta de pacientes, todos esperando como un batallón y era algo como que no se podía controlar. Finalmente, la reacción y la voluntad tanto de los políticos en ese momento, porque tampoco podemos quitarle el mérito y también de los técnicos y los trabajos de los trabajadores, las hormigas, los médicos, las enfermeras, los choferes de las ambulancias, eh, pusieron ellos ese,
esa chispa divina, ¿no? Esa chispa de Dios, ¿no? La chispa de dar, ¿no? El ser humano da, ¿no? Y da su esfuerzo, da su vida, sacrificando su familia, ¿no? Tú tienes familia, yo también, los que nos han precedido también. Entonces, em, ¿cuál es la diferencia? Llamemos una reflexión para los jóvenes, ¿no? Em, ¿Por qué una doctora tan joven también como tú dice, no, yo tengo mi familia, tengo mis responsabilidades, pero no, yo voy para adelante porque es mi responsabilidad, porque es mi convicción, porque es lo que yo elegí? Me decía un doctor anterior, me decía, eh, así como el soldado se prepara para la guerra y espera llegar a una guerra que esperamos que no suceda, los médicos cuando inician su carrera creen en algún momento estar en una situación pues de apocalíptica, ¿no? Como sucedió en ese momento. Esperemos que no vuelva realmente, pero ¿cuál es la conclusión de Marinés, la ser humano, fuera de la profesión y el cargo de que le impulsa a regresar nuevamente a la cancha sabiendo los riesgos, sabiendo la espalda que uno tiene con su familia y cómo esa know-how personal puede servir para las futuras generaciones de jóvenes profesionales, no solamente médicos, sino de diferentes profesiones? Bien, bueno, yo creo, Jorge, que para mí la reflexión más importante que he podido obtener de esta experiencia es valorar la vida, ¿no? Nosotros solemos pasar nuestros días o la rutina o cumplir las labores porque se tienen que cumplir y ya. Y porque, bueno, vivimos experiencias con la familia, pasamos momentos, a veces, muchas veces hasta peleamos entre familia, pero qué triste es cuando tienes que estar aislado porque puedes contagiar al resto. Qué triste es saber que de un momento a otro puedes perder la vida por un virus y vas a dejar todo lo que ya tenías encaminado en la vida y tenías un futuro brillante o pensabas en un futuro brillante y de pronto se te apaga. Y creo que eso te enseña a que el día a día tienes que vivirlo de manera intensa, vivirlo con calidad, vivirlo con calidez, porque no sabes si ese día va a ser el último. Creo yo que situaciones como esta nos hacen valorar las cosas más sencillas, como salir a dar una vuelta, salir a pasear al parque, hacer ejercicio, tener una vida saludable, hacer el bien, disfrutar de tus amigos, de tu familia, de todo lo que puedas, porque no sabes qué puede pasar después. La otra experiencia, la otra conclusión que yo puedo obtener es que muy a pesar de que sí corres riesgo como profesional, como trabajador, al irte a enfrentar situaciones como esta, o a irte a la guerra, como dice un soldado, o a irte a atender crisis de salud como la que afrontamos en ese momento, sí, corres riesgo, puede ser que te compliques, te enfermes, te contagies, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo creo que con tus acciones le transmites a tus hijos una lección muy grande. Y es tu calidad humana, tu profesionalismo, para que tus hijos a futuro les sirvan también a la sociedad y le enseñes lo valioso que es dejar todo lo que para ti es importante por ayudar al resto. Creo que muchos profesionales de la salud y muchas personas perdieron la vida haciendo su trabajo. Yo, en mi experiencia en SAMU, vi fallecer a bomberos, vi fallecer a pilotos o conductores de ambulancia, vi fallecer profesionales de la salud. Y sí, es triste, pero también es admirable, porque esas personas dejaron todo y dieron su vida para rescatar muchas vidas. Probablemente salvaron muchísimas vidas haciendo su trabajo. Y creo que eso es admirable, eso es
dignifica a la persona, ¿no? Y le deja una gran lección a la juventud, a la niñez. Y le dices que si en algún momento vuelves a pasar por una situación similar, no te puedes dar por vencido ni te puedes esconder porque tienes miedo a morir. No, le dices que tienes que ser valiente y tienes que salir a enfrentar una situación tan compleja como esa, porque si no somos valientes y si no nos unimos y si no hacemos bien nuestro trabajo, pues probablemente las pérdidas van a ser muchísimo mayores. Creo que esas son las dos reflexiones más grandes que para mí ha dejado en una situación así. Y bueno, me ha inspirado también, ¿no? En mi carrera, porque yo sigo mi línea de gestión en salud y eso me ha inspirado a buscar siempre proyectos que me permitan estar preparada para estos tipos de situaciones. Gracias, gracias Marinés por tu participación, por tu testimonio personal, sobre todo. Esto no era un contenido, una entrevista para decirte qué estás haciendo bien o qué mal, o qué hiciste bien o qué mal, sino para que quede evidencia de que el ser humano, que es María Quirós, el caso de Carlos, el caso de Dante, que en la perenidad en un video de YouTube y nos hayan contado realmente el valor profesional, el valor profesional, y creo que no me equivoqué en ponerte al final de las entrevistas porque ha dicho lo más importante. Muchas veces pasamos y nos perdemos el tiempo peleándonos y no sabemos si vamos a volver a enfrentar una pandemia y no sabemos si vamos a regresar algún día a casa. Yo creo que esa última reflexión hacia los jóvenes, hacia los profesionales, ¿por qué regresas nuevamente sin temor a lo que vaya a suceder? Creo que redondea realmente las entrevistas que he realizado hoy. Te quiero agradecer nuevamente, sabes que te admiro mucho y espero que sigas Gracias. adelante y que no sea la última vez, sino que sea la primera de varias que nos vamos a seguir conectando. Tus palabras Gracias. finales y terminamos la entrevista. Bueno, agradecerte, Jorge, agradecerte por el espacio. Son 5 años que han pasado y a veces ni se sienten, ¿no? Han pasado muy rápido. Mira las casualidades de la vida. Yo vi de repente cómo nació la Villa Panamericana, aunque un poco muy de lejos, y a mí me tocó cerrarla, a mí me tocó devolverla, se la he devuelto al legado hace unas pocas semanas. Y cuando he ido a los espacios a mirarlos, te queda una sensación de cuántas personas han pasado por ahí, cuántas vidas se han quedado ahí y cuántas personas fueron salvadas ahí. Y creo que eso es muy significativo. Tal vez muchos no lo recuerden, pero uno siempre debe encargarse de refrescar la memoria de lo difícil que fue y de lo valioso que fue la labor de todas las personas en ese momento. Creo que ahí esa es labor nuestra, ¿no? Nosotros que lo vivimos de primera mano, pues es nuestra función siempre traer a la memoria de los demás lo que pasamos. Eso y bueno, desearte lo mejor. Veo que tienes espacios muy interesantes, importantes para nuestra sociedad. Te felicito, Jorge, y espero volverte a ver también muy pronto. Muchas gracias.